Bienvenidos a los recorridos de Botel. En esta ocasión nos adentramos a los terrenos de la Tierra Media, a las fantasías épicas escritas por J.R.R. Tolkien, específicamente hablando de los filmes de Peter Jackson, siendo las adaptaciones fílmicas de las obras de Tolkien. Es inmenso el repertorio de personajes fascinantes que se pueden tocar de esta saga: magos, elfos, guerreros, dragones, troles y monstruos mitológicos. Como ya sabrán los suscriptores del canal, en esta sección me gusta hablar de personajes antagonistas, y personajes que casi nunca se destacan por la crítica o por otros canales. Y sí, en esta ocasión los orcos son los que abordaremos esta vez. Tanto en las novelas como en las cintas son expuestos como seres demoníacos que forman parte de los ejércitos de Sauron, el señor oscuro de Mordor. Pero, aún con un origen perdido y seres malvados, no dejan de ser un pueblo dentro de esta extraña etnia, pues ni el mismo Tolkien escribió un origen definitivo. Existen orcos guerreros imponentes que se destacaron al grado que los hombres los llamaron Uruk-hai por su gran estatura y gran fuerza física. Algunos fueron grandes líderes de cualquier clase, y dentro de las cintas de Peter Jackson se pueden observar las hazañas de estos personajes. Por ello, en este video nos adentraremos a la visión de los orcos de la Tierra Media. Y claro, como ya sabrán, solo tocaremos a los orcos cinematográficos. Sin más parloteo, vamos a ello. Los orcos de la Tierra Media. Iniciamos con el infame Gottmog, personificado por el actor neozelandés de etnia maorí, Lawrence McQuarrie. Gottmog fue el lugarteniente del señor de los Nazgûl en la batalla de los campos de Pelennor, procedente de las minas Morgul. Era un orco orgulloso y perverso. Apareció en la tercera película del Retorno del Rey atacando la ciudad de Osgiliath. Cruzando el río Anduin, no se le ve participar en la batalla, solo al final de esta, atravesando con una lanza el cuerpo de Madril, afirmando que la era del hombre había terminado y el tiempo del orco había comenzado. También al final de la batalla de los campos del Pelennor en la versión extendida de la película de El Retorno del Rey, intenta matar a Eowyn, pero debido a una herida, no lo logra, ya que Aragorn y Gimli llegan por su espalda y lo eliminan. Gottmog es un personaje que pertenece al legendarium de los escritos de Tolkien y que aparece en su novela póstuma El Silmarillion. Para la versión fílmica su origen es casi el mismo. Gottmog fue el señor de todos los Balrogs, el capitán de las huestes de Angband y lugartenientes de Morgoth, si exceptuamos a Sauron. Proviene de un linaje antiguo de los orcos, ya que poseía eternidad. Muy probablemente una mezcla entre elfos corrompidos mezclados con orcos, por lo que explicaría por qué Gottmog tiene una tez blanca. En el año 511 de la Primera Edad, mandó a sus terribles ejércitos hacia la gran batalla que culminó con la caída de Gondolin. En el asalto a la ciudad escondida, Gottmog se rodeaba de una guardia personal formada por trolls, una hueste de balrogs y legiones de dragones y orcos con los que consiguió derrotar a los defensores del último reino de los Noldor. Mientras la ciudad era saqueada, Gottmog combatió en duelo con Ecthelion, señor de las fuentes de Gondolin. Sobre el trabajo del personaje, McQuarrie trabajó en conjunto con los coreógrafos y lingüistas para desarrollar el estilo distintivo de lenguaje y movimientos de los orcos. La voz de Gottmog fue creada mediante un proceso de doblaje y efectos de sonido para lograr el tono y amenazante que caracteriza a los orcos en la trilogía de El Señor de los Anillos. Antes de interpretar a Gottmog, Lawrence McQuarrie ya había tenido experiencia con otros personajes en la trilogía de El Señor de los Anillos. Este dato es plenamente anecdótico. Se dice que uno de los rasgos únicos del orco Gottmog fue su lengua bifurcada para darle una apariencia siniestra, originalmente improvisada por el actor McQuarrie. Pero si bien el personaje se observa en varias tomas con una lengua grande, ni en la versión normal ni en la versión extendida Gottmog enseña su lengua siniestramente. ¿Seré víctima del efecto Mandela o será mi puta amnesia preventiva? Ya que puedo jurar que yo sí recuerdo que Gottmog sacaba su lengua como Venom en una escena y se veía genial. En fin, Gottmog fue un orco muy interesante, lamentablemente su rol fue muy reducido. El hacerle perder algunas cualidades poderosas de las novelas no terminó en ser una buena idea. Eso lo convierte en un orco muy desperdiciado, ya que pudo tener un rango mayor que realmente merecía el personaje, por eso mismo se queda como uno de los orcos más peculiares, pero no destacables de la saga. Por cierto, la afirmación del actor Elijah Wood sobre que Peter Jackson dejó un orco a propósito con la cara de Harvey Weinstein. Se tiene la creencia que este seguro es Gottmog, por su extremo parecido.
Aunque esto no está confirmado del todo. Según se cuenta, esto fue por un rencor a Harvey Weinstein por su conducta manipuladora durante la temprana realización de la cinta. Aunque curiosamente años después, saldría todo el escándalo Weinstein y sus condenas por actos sexuales. Lo que hace pensar que lo del parecido con el orco Gottmog, o fue por su manipulación como se cuenta, o algo sabía de sus fechorías. Si fue lo segundo, solo quedaría pensar una sola cosa. Que no se recorte, ¿eh? Un hijo de puta. Lurtz. Interpretado igualmente por Lawrence McQuarrie, Lurtz no proviene de los libros de Tolkien. Fue un orco creado específicamente para la cinta La Comunidad del Anillo, en donde es un poderoso Uruk-hai con la misión de interceptar a la Compañía del Anillo, capturar al portador y asesinarlos a todos. Condujo una larga cacería desde las dos torres del Valle del Mago Saruman hasta los bosques del Reino de Lothlórien para sostener una batalla contra la comunidad liderada por Aragorn. Lurtz nació durante la Tercera Edad. Su origen es muy peculiar porque abrió el debate del origen de los orcos tanto en los libros como en las películas. Más porque Saruman comenta en la historia sobre el origen de los orcos como elfos corrompidos, una versión relacionada a los escritos de Tolkien, pero no definitiva. Pero sin dudar a dudas es muy seguro que nació a partir de los experimentos oscuros de Saruman, quien llegó a la demencia de unirse a las fuerzas de Sauron. Los sucesos para crearlo fueron los siguientes. Tras la traición de Isengard, poco antes de que el concilio tenga lugar en Rivendell, Saruman experimentó y logró cruzar con éxito orcos con duendes, desarrollando una nueva clase de Uruk-hai. Estos eran orcos más fuertes, más ágiles, más grandes y lo más importante, resistentes a la luz del sol. Los Uruks comenzaron a emerger del suelo por la magia y aprobación de Saruman. Asistidos por orcos clásicos para sacarlos de sus bolsas de fuente del fango y el barro de las profundidades de las cavernas de Isengard, Saruman en persona supervisó el proceso. Fue cuando presenció como Lurtz, nada más nacer, liquidó con violencia al orco que lo asistía. Este acto permitido por el mago blanco despertó un interés por él. Tras su imponente figura y sanguinaria personalidad, Saruman llevó al Uruk a sus aposentos en Orthanc. Allí, Lurtz fue interrogado por Saruman acerca del origen de los orcos. Después de explicarle algo de orígenes de su raza y a quién debe obedecer, le preguntó a quién servía, a lo que Lurtz respondió de forma tajante pronunciando el nombre del mago. Tras esto, Lurtz fue llevado de vuelta a las cavernas, donde junto a algunos Uruk-hai más, fue vestido y pertrechado para el combate. Todo con el objetivo de crear una fuerza capaz de cazar a la Compañía del Anillo ya alertados por su posición gracias a los cuervos de Saruman. Una vez el grupo estuvo listo, Saruman le entregó el mando del batallón a Lurtz y le ordenó al recién ascendido capitán que capturase a un mediano que portaba algo de gran valor y acabara con el resto del grupo. Tras unos días de marcha sin parar, con la compañía aún navegando por el Anduin y sin ser conscientes de la amenaza, Aragorn decide hacer una parada en la orilla oeste del Anduin para descansar y ultimar los preparativos antes de adentrarse en la parte oriental del río. En un momento dado, Frodo se aleja del campamento y se interna en los bosques de Partgalen. Boromir, tentado por el anillo único, lo sigue e intenta quitarle el anillo enloquecido, alegando que era él mismo el que debería portarlo para terminar la guerra y salvar a su pueblo. Pero Frodo, gracias a la invisibilidad que le otorga el anillo, logra huir, tras lo cual Boromir es capaz de volver en sí y arrepentirse rápido por su acto. En su huida, Frodo llega a la colina de Amon-Hen, donde Aragorn lo encuentra. El mediano, aún con miedo, huye del Montaraz a la vez que le explica lo sucedido con Boromir. No obstante, Aragorn le demuestra que el anillo no tiene ningún efecto sobre él, tras lo cual acepta que Frodo debe seguir su misión solo. Es en ese instante la espada del pequeño hobbit que empieza a brillar, alertado de la presencia de orcos. Aragorn se percata de ello y ordena a Frodo a que huya de allí. Aragorn emprende el encuentro de la gran horda Uruk liderada por Lurtz para cubrir la huida de Frodo. El Dúnadan inicia el combate y mientras algunos Uruk luchan contra él, Lurtz ordena al resto de su tropa buscar a Frodo. Legolas y Gimli pronto se unen a Aragorn, el cual retrocede hacia el bosque, salvando a Frodo. Mientras tanto, Merry y Pippin, encontrándose con Frodo, lograron distraer a más Uruk para que Frodo escapara al río. Los Uruk, al ver que ambos son hobbits, comienzan a perseguirlos hasta dejarlos acorralados.
Los hobbits, incapaces de reaccionar y a punto de ser descuartizados por uno de los secuaces de Lurtz, son apoyados por Boromir, que emerge de entre los árboles para socorrer a los medianos. Boromir, como un caballero experimentado, logra en solitario enfrentarse al grueso de la horda, logrando mantener a raya a los Uruk, que acudían hacia él en manada, convencidos de que Merry y Pippin eran sus objetivos. En un momento dado, el gondoriano hace sonar su cuerno de Borondil en varias ocasiones, alertando a Aragorn y los demás para que estos acudieran en su ayuda, logrando una de las escenas más impactantes del cine de batalla. Los Uruk no paran de llegar y el hombre ordena a los dos pequeños que retrocedan. Es entonces cuando Lurtz vuelve a hacer acto de presencia y contempla desde lejos cómo Boromir despacha a un Uruk tras otro. Lurtz carga su arco y dispara al hombre, acertándole de pleno. Boromir, no obstante, continúa en pie, lo que hace que Lurtz le dispare una segunda vez. Sin embargo, el gondoriano sigue la lucha. Lurtz, ya furioso por el aguante del rubio espadachín, le dispara una tercera vez, tras lo cual Boromir cae de rodillas, exhausto. Sin nadie que los proteja, Merry y Pippin son finalmente capturados, y mientras el resto de Uruk se aleja con el preciado botín, Lurtz acude al encuentro de Boromir con la intención de meterle una flecha en plena jeta. Mientras lo apunta con la flecha, Lurtz demuestra un gozo exquisito por el acto, pero Aragorn aparece rápido y evita que Lurtz remate a Boromir en el último momento, al cual logra derribar. El Uruk, furioso, se reincorpora espada en mano mientras toma un escudo del suelo. Aragorn y él tienen un violento enfrentamiento. Lurtz, gracias a su gran fuerza física, le gana la partida al montaraz y con el escudo deja inmovilizado a Aragorn contra un árbol. Poco antes de recibir un golpe fatal, Aragorn logra liberarse y ambos tienen un breve enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Durante esta pelea Lurtz demuestra ser un duro espadachín y tener una increíble fortaleza, pero Aragorn termina por cortarle un brazo y logra atravesarle el torso. Lurtz, con su brazo restante, agarra a su adversario y hace que clave su espada aún más hondo, aproximando su rostro al de Aragorn mientras ruge y demuestra con furia no reflejar nada de dolor. Aragorn con fuerza saca su espada del cuerpo del Uruk y lo decapita, poniendo así fin al duro duelo con el capitán Uruk-hai. Lurtz fue un villano imponente y cronológicamente fue el primer orco cinematográfico de toda la saga en aparecer como antagonista. Sobre su desarrollo, Peter Jackson creó a Lurtz porque no encontraban adecuado que un simple orco acabara con la vida de Boromir, ya que, en el libro, Boromir muere por múltiples heridas provenientes de arqueros orcos. Por ello Lurtz dejó un peso fuerte en la primera película y acomodó una mejor adaptación fílmica para la historia. El diseño de Lurtz fue realizado por el equipo de efectos especiales de Weta Workshop, con Richard Taylor a la cabeza. Se inspiraron en la descripción de los Uruk-hai en las novelas de Tolkien, pero innovaron aspectos como gárgolas para ayudar a que Lurtz diera una impresión atemorizante. Este trabajo costó mucho durante el rodaje porque se requería de retoques y altas horas de maquillaje. Pero el trabajo final de Lurtz valió mucho la pena. Lurtz fue un orco Uruk-hai con una gran fortaleza, pues soportaba largas recorridas sin mostrar ningún cansancio, podía soportar sin problemas grandes heridas y hasta amputaciones. Y era extremadamente duro para el combate. Sus defectos eran que no demostraba astucia y planeación, ya que pudo planear una redada estratégica para atrapar a la Compañía del Anillo en lugar de un ataque directo e improvisado. Carecía de un amplio lenguaje y falta de técnicas de espada, ya que era muy toscos sus movimientos. Esto se debía a que era un orco recién nacido, sin años de experiencia, contando que fue escogido a su cortísima edad para ser capitán de un ejército. Deja claro que de haber vivido más eras, ganando experiencia en el arte de la guerra. Lurtz pudo haber sido uno de los orcos más brutales y casi invencibles de toda la Tierra Media. Por desgracia para su corta vida, se enfrentó con el guerrero Aragorn, que era un crack para la batalla. Con ello, Aragorn evitó la llegada de una gran amenaza para el futuro de la Tierra Media. En fin, por ello Lurtz, el joven orco, el sanguinario coloso, se queda como uno de los más fuertes orcos, pero sí, no el más brillante. El Gran Trasgo. Personificado por el reciente fallecido comediante australiano John Barleycorn. El Gran Trasgo es el primero en el recorrido en ser un orco elaborado por CGI, a diferencia de los anteriores. Este enorme orco logra obtener un dominio en las montañas nubladas. Como máximo líder en la ciudad de los Trasgos, no existe gran información de su origen, pero su posición de liderazgo apunta a haberlo obtenido por su resultado de su ferocidad, astucia y capacidad para mantener el control sobre una tribu de Trasgos, como una criatura gigante y temible.
Sacó provecho de ello solo para mantener una clase de dictadura tribal y cruel donde el muy infame se autonombró una especie de rey. Además de imponer su voluntad a base de la fuerza como los demás orcos. Lideró expediciones para saquear, desaparecer gente para comerlos y capturar a quienes osen adentrarse en sus dominios, montando curiosas y ingeniosas trampas en las montañas. Esa idea lo llevaría a su final. Los sucesos son los siguientes. Cuando Bilbo Bolsón, un hobbit de la comarca, se unió a una compañía de enanos liderada por Thorin Escudo de Roble, con el objetivo de reclamar el reino enano de Erebor, que ha sido usurpado por el dragón Smaug. En su camino hacia la montaña, atraviesan las peligrosas montañas nubladas. Allí en un descuido por acampar en una cueva, caen todos en una trampa colocada en el suelo, que los arroja a todos en las profundidades de la ciudad de los Trasgo. Allí son capturados rápidamente por una banda de trasgos. En su descuido, los trasgos no se percataron que el hobbit Bilbo los evitó tan solo con agacharse. Así Bilbo queda dividido de la compañía de los enanos, pero en su camino propio, se encuentra con la criatura Gollum. En ese evento, Bilbo logra obtener el anillo único que será vital en el futuro de la Tierra Media, por los enanos de Erebor. Ellos son llevados por los asquerosos trasgos ante la presencia del gran trasgo. Allí el gordo trasgo se presenta tiránicamente aplastando a unos trasgos menores como apoyo, demostrando su abuso cruel ante los trasgos de menor rango. Durante el interrogatorio el gran trasgo demuestra tener un gran odio hacia los enanos y mantiene una rivalidad centenaria con ellos ya que al reconocer a Escudo de Roble, se burla de él por su reino caído, al descubrir que los enanos portaban la famosa espada élfica Orcrist, la cual dio muerte a muchos trasgos en las antiguas guerras. El gran trasgo ordena a sus súbditos que ataquen de inmediato a los enanos. Pero justo en ese momento, aparece Gandalf y derrota a los trasgos, apagando con sus poderes mágicos el fuego de la hoguera que había en la caverna. Después intentan escapar. Sin embargo, el rey trasgo, conocedor de todo su cavernoso reino, toma un atajo e intercepta al mago Gandalf. Siendo esa una decisión que le cuesta la vida, pues Gandalf en 2 cortes se lo carga, muriendo al ser atravesado de lado a lado en la barriga y la garganta con la espada Glandrin, poniendo así Gandalf fin a la vida del líder trasgo. La derrota del gran trasgo lleva a la huida de la compañía de enanos de las montañas nubladas, y finalmente, logran escapar y continuar su viaje hacia Erebor. El reino del gran trasgo quedaría abandonado y totalmente perdido sin un gran e imponente líder, acerca de su fácil derrota a manos de Gandalf, contando que el gran trasgo era un colosal Uruk-hai, y este muere en 2 simples rebanadas. Esto se puede afirmar que fue debido a su abandono corporal. El gran trasgo pasó el resto de sus días en las cavernas de las montañas nubladas, lo que provocó que su piel fuera blandeándose con el paso del tiempo, quedando al final muy bofa para una espada. También que su desordenada alimentación y gordura mordida, le causaba dificultades para levantarse, y le fueron quitando condición y fuerza. Por ello para el mago Gandalf fue muy simple acabar con él. Sobre su colosal figura se puede teorizar la idea que era un orco exiliado con algún linaje de mezcla élfica, ya saben los elfos corrompidos que Saruman una vez comentó, ya que los trasgos no pueden medir más de 10 pies o 3 metros y mantener un peso de más de 200 kilos. Además de ser inteligente y con delirios de grandeza. Por ello este orco clásico, pudo con su astucia dominar a una gran masa de trasgos y con voluntad y mano dura, construir una gran red de túneles y minas extensa. Tenía hasta un sistema de mensajería para los canales del túnel o para el exterior, colocando trasgos muy pequeños portados en curiosos sistemas colocados a través de redes de tránsito armados por todo el túnel. Esto deja ver que el gobierno del gran trasgo, a pesar de ser una tiranía, poseía cualidades que ni siquiera otro pueblo como la comarca poseyera. Esto hizo que la caverna de las montañas nubladas se convirtieran en uno de los mejores recorridos de toda la saga del Hobbit. Sobre el trabajo fílmico y las facciones del rostro del gran trasgo, se basaron en el mismo actor Barry Umries. Se utilizaron técnicas de edición de sonido y efectos de audio para alterar la voz de Barry Umries y darle un tono más grave y aterrador. Pero además Umries elaboró un acento fino neozelandés, por lo cual el personaje logra cierto sarcasmo peculiar viniendo de un orco. Para darle vida a los movimientos al gran trasgo en la pantalla, se utilizaron técnicas de efectos visuales avanzadas. El actor Barry Umries realizó su actuación en un traje especial de captura de movimiento, que capturaba sus movimientos y expresiones faciales. Luego, los artistas de efectos visuales superpusieron la apariencia del gran trasgo en el personaje capturado en movimiento. Como últimos datos podemos afirmar que el gran trasgo fue uno de los más astutos monstruos de toda la Tierra Media.
Mantenía conocimiento sobre los reinos de los hombres, elfos y enanos. A partir de eso copiaba su folclore, vistos en sus movimientos de danza, cánticos y su corona con todo y báculo. Sabía mantener el orden y un sistema bien armado en las cavernas, demostrando un poder sin la ayuda de las fuerzas de Mordor. Aunque mantenía contacto con los orcos del exterior como el orco blanco Azog. Como último apunte, no está confirmado por nadie que el rey Trasgo sea un orco clásico o un Uruk-hai con obesidad mordida, aún con su inusual aspecto para seguir siendo considerado como un Trasgo. Pero al fin y al cabo, según las obras de Tolkien, orco y Trasgo eran solo sinónimos que referían a la misma especie. Solo eran términos para identificar los rangos o clases de ellos. Por ello el Gran Trasgo se queda como uno de los orcos más astutos y megalomaníacos de toda la Tierra Media, y al mismo tiempo muy memorables de la trilogía del Hobbit. Ahora vamos con los búfalos. Y no me refiero a estas mamadas. Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred, porque soy no binario, y Fred es el nombre que más me va. No me jodas, cuánta maldad existe en este mundo, Dios. Bueno, lo que yo me refiero es al término búfalo, de esos personajes que cuestan un huevísimo y la mitad del otro derrotarlos. Y uno de ellos es Bolgo. Interpretado también por Lawrence McQuarrie, gracias a la técnica de captura de movimientos. Bolgo o Bolg en inglés, fue un líder orco, hijo del orco blanco Azog. Su nacimiento se desconoce. Tolkien no dejó claro de qué raza específica eran Bolgo. Pero por las descripciones dadas en los apéndices del Señor de los Anillos, es muy probable que él y su padre fueran Uruk-hai. Por ello, para la versión fílmica este orco fue recreado como un imponente Uruk-hai, de una clase de raza orco antigua. Como hijo mayor sucedió a su padre como líder destacado de los orcos del norte después de que Azog fuera derrotado por Thorin, quien creyó haberlo matado en la batalla de Asan-ul-Visar. Para recuperar moría en la tercera edad. Esto inició un personal odio en Bolg por los enanos. Bolgo llevó con mano dura la protección de los refugios de sus clanes. Con el tiempo reunió fuerzas en Dol Guldur, una fortaleza maligna ubicada en las profundidades del Bosque Negro. Sauron recobró sus fuerzas ya como un nigromante tras su lejana derrota en la batalla de Dagorlad. La batalla que puso fin a la segunda edad de la Tierra Media. En Dol Guldur Sauron logra ocultar su identidad para planear y preparar su retorno al poder. Bolg aparece en los dos últimos filmes del Hobbit. Sus momentos fueron los siguientes. Cuando los enanos encontraron refugio en la casa de Beor el Cambiapieles, Azog hace montar una guardia, pero en ello, Bolgo hace su aparición montando un tipo de Yevaudan ordenándole a Azog que suspenda su persecución porque su señor lo ha llamado en Dol Guldur. En Dol Guldur Sauron quiere aprovechar el caos que se desarrollará en la montaña solitaria para debilitar a los reinos de los hombres y los elfos, y también para encontrar una oportunidad de recuperar la piedra del arca, que es una de las gemas del alma y un objeto de gran poder. Por lo que Azog el profanador ordena a su hijo Bolg que tome su lugar en la persecución de los enanos hacia la montaña solitaria. La razón detrás de esto es que Azog recibe una orden directa de su maestro, el malvado Sauron, para que comande un gran ejército de orcos, trolls y gusanos gigantes contra los elfos, los enanos y los hombres que se encuentran en la montaña solitaria. Gracias al oso lobo de Beor, es que logran los enanos llegar sin problemas al Bosque Negro sin que Bolgo los ataque, ya que el Cambiapieles los cubre en su huida. Por lo que Bolgo consigue tomar un atajo para rodear a los enanos. Cuando los encuentra, estos son atrapados por los elfos del Bosque Negro y llevados a su palacio del elfo Thranduil. Por lo que Bolgo monta una vigilancia en el lugar planeando asaltar el palacio después, pero los enanos por medio de Bilbo Bolsón logran escapar por los acueductos de Halls of Thranduil pasando por el río Selduin, donde los orcos de Bolgo logran aprovechar para capturar a Escudo de Roble y matar a los demás enanos. En ese evento Bolg logra herir al enano cagante de Gilir, con una flecha envenenada que evitará más adelante que Gili recupere Erebor con la compañía. Los orcos no logran atrapar ni matar a nadie gracias a la ayuda de los elfos, quien también persigue a los prófugos enanos. Por ello Bolgo termina de nuevo siguiendo el camino del río para alcanzar a los enanos. Cuando los enanos lograron salir del río, se encuentran al arquero Bardo, quien los lleva a la ciudad del valle. Cuando Bolgo llega a ese mismo sitio, logra olfatear el rastro de los enanos e identificar el olor de un hombre, lo que lo lleva a intuir que emprendieron su camino a la ciudad del valle. Bolg logra llevar a una manada de orcos a la ciudad del lago para asaltarla de noche y matar a los enanos.
Pero esto le lleva 2 días, por lo que Escudo de Roble, Bilbo y los demás abandonan la ciudad con el consentimiento y apoyo del gobernador de la ciudad para recuperar Erebor a cambio de una compensación monetaria. Aún así, Bolg encuentra a los enanos restantes que se quedan en la ciudad por la flecha envenenada del enano Mamerto de Gili. Allí los enanos son apoyados por los elfos Legolas y Tauriel, quien van liquidando a todas las hordas que asaltan a los enanos. Por cierto, durante esta escena se logran ver orcos hembras, lo que demuestra que en las versiones de Jackson los orcos se reproducen de varias formas. Desde cópula hasta usando hechicería compleja. Volviendo a la lucha. Bolg repliega sus fuerzas y para cubrir a los demás tiene un intercado con Legolas. Bolg encarga sorprender al Legolas con un ataque en conjunto con otros 2 orcos, pero Legolas los asesina rápidamente. Bolg logra controlar la lucha cuerpo a cuerpo, pero se ve obligado a emprender la huida no sin antes haber podido lograr algo que ningún orco logró en la trilogía del anillo. Y es herir a Legolas y su orgullo. Legolas enfurecido trata de alcanzar a Bolg en su caballo, pero este logra escapar por las montañas. Bolg alcanzó a su padre Azog ya dirigiendo el ejército para asaltar Erebor. Bolg le informó sobre la aparición de los elfos en la ciudad del lago. A lo que Azog le ordena ir a la fortaleza de Gundabad para tomar más tropas, incluyendo tropas trasgos con gárgolas, para confrontar a las tropas élficas. Bolg toma las fuerzas de Gundabad y las redirige con dirección a Erebor, pero en su camino son alertados por Legolas y Taurel, quienes informarán al mago Gandalf del segundo frente que va en camino. En la batalla de los 5 ejércitos, Bolg reaparece con las gárgolas en la colina donde Azog mantenía el puesto de control. Bolg se encuentra a Bilbo y lo noquea con un solo vergazo. Legolas sube a la colina por medio de una gárgola para enfrentar a Azog. En el camino Taurel se enfrentó con Bolg, pero este le dio una paliza. Mientras peleaban, Bolg disfrutó ver a Taurel herida, a lo que el mamón enano de Gili fue en su ayuda, pero Bolg lo liquidó sin problemas. Taurel en un último ataque se sacrifica tirándose al vacío con Bolg, pero este sobrevivió. Taurel queda inconsciente en el precipicio, a lo que Bolg va por ella para rematarla. En ello Legolas la ve y la defiende usando un troll para derribar la torre donde está parado y utilizar la torre como puente para enfrentar a Bolg. Entre llaves y piedras cayendo, Legolas embiste a Bolg repitiendo el mismo ataque de la ciudad del lago. A lo que Bolg logra controlar su espada, nuevamente sujetándolo con las 2 manos. Riéndose burlonamente, pero Legolas logra engañarlo y lo sorprende, desplazándose a su cabeza y enterrándole su espada en su cerebro. Muere con una cara embólica cayendo al vacío y rematado por una roca. Una muerte destacada y preciosa del motherfucker de Legolas. Así termina la historia del pesado de Bolg. Bolg fue uno de los máximos orcos en toda la saga del Barrigas de Peter Jackson. En las películas, Bolg adquiere un papel más significativo y desarrollado en comparación con la novela original de Tolkien. Mientras que en el libro Bolg es mencionado brevemente y su participación es limitada, Peter Jackson decidió darle un mayor protagonismo en la trilogía, transformándolo en el brazo derecho del villano Azog, cargando más acción a la historia. Gracias a esto no solo era solo atemorizante y duro de matar, era astuto y poseía ciertas habilidades para el rastreo. Y sobre todo que llegó a meter en grandes aprietos a los enanos y logró llegar a herir a Legolas, uno de los máximos guerreros élficos de la tercera edad, sobre todo, contando que Bolg era ciego de su ojo izquierdo. Eso implica que pudo ser más fuerte en batalla. En cuestión de su elaboración, originalmente, Bolg iba a ser interpretado por el luchador Conan Stevens, a través de maquillaje como en la primera trilogía. Aún con ello se dice que Stevens hizo una breve aparición durante la batalla de Asan-ul-Bizar, donde se le ve luchando contra Dwalin durante el flashback de la batalla en las afueras de Moria, hasta que queda incapacitado y derribado. Sin embargo, en realidad nunca se lo identifica como Bolg en la película. Para el aspecto de Bolg, el equipo de diseño se inspiró en las descripciones de los orcos en las películas anteriores del Señor de los Anillos, pero se aseguró de darle a Bolg un aspecto más imponente y singular para diferenciarlo de otros orcos. Aunque personalmente, creo que para el rostro de Bolg, se inspiraron más que nada en la mascota de Iron Maiden, el escalofriante Eddie. Pero este dato confieso que me lo saqué de la manga, pero es que el parecido es brutal. Bolg recibió críticas mixtas por parte de los fanáticos y críticos. Algunos elogiaron su aspecto aterrador y la interpretación de Macoare, mientras que otros lamentaron los cambios hechos en su historia y la inclusión de escenas que no aparecían en la novela original. Aún con ello, si lo comparamos con los anteriores orcos en su destreza, historia y aportes, Bolg casi se queda con la corona del mejor orco.
Como último podemos decir que Bolg ha sido uno de los personajes más olvidados de la saga, más porque hubo cambios significativos con respecto a su desarrollo y participación en la trama. Pero nadie puede negar que llegó a tener una impactante presencia en pantalla. Su rol en la batalla de los 5 ejércitos brindó a que se ampliara más la batalla. Con ello la batalla de los 5 ejércitos quedó de entre las mejores batallas fílmicas de la pasada década. Finalizamos con Azog, personificado por el neozelandés Jonathan Manu Bennett. Azog el Profanador. Ganó ese alias por su invasión a Moria y haber logrado decapitar al rey enano Tror. Fue un gran líder orco que gobernó y esclavizó a varios pueblos en Moria tras la expulsión de los enanos. Tras haber asesinado al rey Tror, Azog provocó una guerra a muerte entre enanos y orcos. Debido a la pérdida de un brazo en la batalla por Moria, heredó su puesto de máximo líder por un periodo corto a su hijo Bolgo, por lo que se creyó muerto. También es famoso por recuperar para Sauron uno de los 7 anillos enanos de la Segunda Edad. En el libro Azog fue asesinado por el enano Dain II, en la batalla de Asan-ul-Bizar. Pero para la versión cinematográfica, los hechos son cambiados y es el gran orco albino quien se convierte en el máximo antagonista por el regreso al poder de Sauron. Conduce una larga cacería por Thorin Escudo de Roble, y toma un papel importante para la batalla de los 5 ejércitos como comandante y soldado a la vez. Podría decirse que era el Aníbal Barca de los orcos. Provenía del linaje orco-élfico corrompido. Por eso su aspecto no era muy común entre los orcos que lo rodeaban, además de poseer una extraordinaria fuerza y una alta capacidad para ser un líder. Los hechos de Azog dentro de la trilogía del Hobbit es muy extensa, por lo que solo nos centraremos en sus 3 momentos épicos. En un viaje inesperado, el momento más épico es sin duda su presentación. Azog es presentado en un flashback cuando Balin de Moria recuerda la gesta heroica de Escudo de Roble en la batalla de Asan-ul-Bizar. Allí en aquel furor de la batalla surge el orco blanco derribando enanos a masazos uno por uno. En ello se percata que cerca de él está el rey de los enanos Tror, quien lo ataca enseguida y termina decapitando y levantando con orgullo la cabeza del rey enano. Al ver a Thorin, lanza la cabeza del rey muerto. Thorin grita amargamente. En ese momento los enanos empezaron a retroceder por la muerte de su rey, a lo que la avalancha parecía decantar a favor de Azog. Cuando Thorin se acercó a enfrentar al orco pálido, Azog logra desarmarlo con su mazo y derribarle cuesta abajo. Cuando intentó rematarlo, Thorin logra cubrirse con un roble que estaba en el suelo. Cuando vuelve a retomar el ataque Azog, Thorin toma una espada caída y le desprende su brazo izquierdo. Azog da un inmenso grito de dolor. Retrocede y es salvaguardado por otros guardias a las minas del fondo. Thorin emprende la contraofensiva logrando ganar la batalla y su título de Escudo de Roble. Pero el daño estaba hecho, la muerte del rey provocó divisiones entre los enanos y una enorme amargura en Thorin. Para Azog, como dijo Balin, supo que eliminar el linaje de Thorin sería muy difícil, además de obsesionarlo. Para la desolación de Smaug, su gran momento épico fue cuando peleó y casi derrota al mago Gandalf. Recordemos que Gandalf el Gris es un espíritu Maiar que tomó la forma humana y fue enviado por los Valar. Eso quiere decir que para los orcos, es casi imposible que un solo orco llegue a confrontar solo al mago gris, pero Azog tomó el reto. La escena ocurre de la siguiente manera. Cuando Gandalf se dividió del grupo de enanos para investigar lo que pasaba en las ruinas de Dol Guldur, fue sorprendido astutamente por Azog, con un fuerte ataque que lo derriba al suelo. Azog se ríe del mago e intenta aplastarle la cabeza con su mazo, a lo que el mago lo retiene con un aparente campo de energía por su báculo. A lo que, manteniéndolo a raya, le comenta que ya se estaba preparando un ejército hacia Erebor. Azog se sentía confiado por tener entre las cuerdas al mago gris, pero cuando lo ataca por tercera vez este escapa con una técnica parecida al Kaioken de Dragon Ball. Con eso Gandalf logra escapar, a lo que Azog ordena la búsqueda del mago. Para mala suerte de Gandalf se topa con Sauron. Este logra vencerlo y encerrarlo en las rejas para los esclavos de Dol Guldur. Por cierto, que la escena de aparición de Sauron fue magistral verla en el cine. Su tercer momento en la batalla de los 5 ejércitos fue cuando comanda el frente de batalla por Erebor. Arriba de una colina llamada Ravenil, ordena el primer ataque para desviar el flanco derecho por la espalda del ejército enano.
Cuando los ejércitos muerden el anzuelo, Azog da la orden para enviar las bestias trolls por el sur para distraer fuerzas, aunque los elfos responden el ataque con arqueros. Aún así, manda más apoyos para copar los dos ejércitos. Azog logra encerrar en una pinza a los ejércitos del valle y manda después una brigada a atacar la ciudad en ruinas, donde están los refugiados de la ciudad del lago que fue destruida. Bardo encarga que los ejércitos de los hombres se replieguen al Dei para salvar a sus familias. Gandalf y Bilbo acuden para salvar a los refugiados. Esto produce muchas bajas humanas, a lo que el rey elfo Thranduil se ve obligado a mandar sus fuerzas al refugio. Azog logra dispersar con éxito las fuerzas que rodean Erebor. Pero en una fuerza de voluntad, Escudo de Roble salió a la pelea derrotando a varios orcos en el valle. Le deja la protección del valle a Dain II, por lo que toma unos carneros montañosos para subir la cima de Azog y matarlo. Gandalf comenta que Thorin va a cortar la cabeza de la serpiente ya que Azog ha dirigido la batalla astutamente, para adelantar las cosas. Todo termina en un duelo único entre Azog y Thorin, que por cierto Azog ya había asesinado al enano Fili acabando con su linaje. En una redada improvisada. En la pelea, Azog comete el error de romper el hielo, provocando que Thorin logre hundirlo a las profundidades del lago congelado. Pero Thorin en su distracción por ver el cuerpo de Azog aparentemente ahogado. Azog lo sorprende clavándole su daga e impulsarse hacia la superficie donde apunta su daga contra el pecho de Escudo de Roble. Thorin no tiene de otra más que sacrificar su vida para poder matar al orco albino. Se deja atravesar para sorprender a Azog y clavarle la espada élfica que tenía a su alcance y atravesar su corazón. Tras ello, Azog muere por las manos de su máximo rival el rey enano Thorin. Como vemos, Azog era tan duro que tuvo que morir en un doble combo. Fue el único orco en toda la saga que hizo retroceder al mago Gandalf. Mató a 2 reyes enanos. Y dirigió un solo ejército en contra de 3 ejércitos en una sola batalla. El ejército de las águilas y el oso lobo no lo cuento, pues fue solo un ejército de apoyo para el final de la batalla. Eso deja claro que Azog dejó una huella imborrable en el mundo de los orcos de la Tierra Media. No solo era un orco despiadado y muy fuerte, era todo un guerrero y un gran comandante de ejércitos. Sus grandes hazañas lo dejaron colocado como la mejor imagen orco de toda la saga. Es la mejor idea independiente que el Barrigas de Jackson pudo tener para sobrecargar la trilogía del Hobbit y aumentar la imagen del orco. Sobre su desarrollo, la creación de Azog requirió un trabajo exhaustivo de diseño de personajes y efectos especiales, ya que Peter Jackson solicitó que el orco estaba destinado a medir más de 7 pies de altura, y por ello se tomó la decisión de crearlo completamente usando CGI. El equipo de Weta Digital, encargado de los efectos visuales de las películas, ideó una compleja mezcla de CGI, tomando también la tecnología que se creó en la filmación de Avatar de James Cameron de captura de movimientos, para dar vida al imponente Azog. Jonathan Manu Bennett fue el elegido para interpretar a Azog tanto en la interpretación física como en la voz del personaje. Para prepararse para este desafiante papel, Bennett se embarcó en un proceso riguroso de entrenamiento y estudio. Pero a pesar que se dice que la figura corporal de Azog se basó en la del actor Bennett, el parecido con el físico de la versión joven de Arnold Schwarzenegger es más evidente, más en la figura de Conan el Bárbaro. Sumando a su personalidad ruda y tono de piel, también hace recordar mucho a Kratos del videojuego God of War. Personalmente sospecho aquí un leve plagio, pero bueno, para el tono de voz de Azog, el actor Bennett moduló su tono fuerte para que fuera más amenazadora, además de combinarla con mezclas de sonidos animales para que se asemejara a los gruñidos y rugidos típicos de los orcos de la Tierra Media. Azog pasó de ser un personaje secundario en la obra de Tolkien a una figura épica en la trilogía fílmica del Hobbit. Asombroso guerrero, asesino de reyes enanos, y puteador de Maiars. Levantó la imagen del orco y fue el único de su especie en participar en más de un filme dejando una imponente imagen. Un personaje que bajo mi visión superó su versión original. Por ello Azog queda como el mejor orco fílmico de la Tierra Media. Así terminamos con el recorrido de los orcos de Jackson. Sé que los orcos del Hobbit no son muy aceptados por los fans de Tolkien, pero si comparamos a todos los orcos de toda la saga hasta el momento,
Los orcos de CGI son los mejores en profundidad argumentativa y hazañas. Por ello quedaron como los más importantes del recorrido. Hablando sobre los detractores de la saga. Como cansa ver en esta plataforma a famosos canales y personajes tirarle tierra a la infravalorada saga del Hobbit. Cuando esta es una adaptación fílmica. La trilogía del Hobbit es tachada de destructora, tanto para la obra original como para la primera trilogía. La verdad creo que el problema radica en que esos detractores se traumaron con la primera trilogía a un nivel tetón y con los libros a un nivel de iglesia maradoniana. Por ello no pudieron tolerar nada de la visión de Jackson para el Hobbit. Pero eso sí, les gusta usar las imágenes de las películas del Hobbit para sus temas, pero qué cabrones. Se dice que Jackson fue presionado por la casa productora para alterar muchas ideas que tenía. Pero aún así, el trabajo final me sigue pareciendo correcto. La trilogía del anillo es buena y se mantiene seria porque participan más pueblos y personajes humanos que provocan que la trilogía fuera seria y lograra empatizar con el espectador por su misma carga humana. Eso hace que la trilogía del Señor de los Anillos sea única y quede excelente como cierre de la tercera edad. Para lograr eso quizás por ello se eliminaron personajes de fantasía de la obra original, que curiosamente, nadie se quejó. Me parece que cuando Bilbo y Frodo se marcha a Valinor, marca el fin de esa edad y empieza la cuarta edad de los hombres. Por parte de la trilogía del Hobbit. Es correcto su falta de seriedad por el aumento de personajes fantasiosos, partiendo del núcleo de un reino caído de enanos y un dragón parlante. Esto ofrece que el Hobbit sea un espectacular recorrido cargado de buena aventura. Además que las versiones extendidas complementan más las ideas de Jackson y son muy buenas de ver. Hay quien dice que no fue acertado poner tanta comedia y personajes cómicos. Pero aún así, sigo pensando que es una buena idea la comedia cargante, porque logra que la historia no decaiga nunca en un drama y logre mantener esa sensación de cuento de aventura. Porque el Hobbit es eso, una aventura que escribe Bilbo Bolsón en la historia. Un cuento que Tolkien lo escribió inicialmente para niños. Por ello está bien que existan dos trilogías de Peter Jackson distintas. Una seria y una muy fantasiosa. No hay nada de obra destructora, sino dos versiones sabiamente montadas a la altura y propósitos de las obras originales. Además, no sé por qué tantos críticos echan tanta tierra al Hobbit tachándola de maletona adaptación. Mientras todos los lectores de Harry Potter se la pasan bomba y comprenden las adaptaciones de Harry Potter. Cuando esas pelis son un desmadre a los ojos. ¿Qué coños pasa aquí? ¿Los fans de J.K. Rowling tienen más sesos mentales para tolerar y comprender los cambios en las obras originales o qué pedo? Estaré fuera de onda por pensar esto. No, los detractores del Hobbit están pendejos. Eso sí, no meto las manos al fuego por esa bizarrez de Amazon de los Anillos del WoW. Una versión con inclusión forzada y féminas empoderadas en la trama, eso sí que es porquería. Por cierto, se están infiltrando informaciones que muy probablemente regrese Peter Jackson otra vez con esta saga. Se rumorea que se viene otra nueva trilogía basada en el Silmarillion. De ser comprobable la fuente, deben prepararse esos detractores porque si no toleraron el Hobbit por su desenfrenada fantasía, el Silmarillion es quítate que allí voy. Ahora esa historia es la Biblia de la Tierra Media, es demasiada extensa para 3 películas, por lo que pienso que solo se enfocará en el origen de Sauron, su antiguo aspecto como Maiar hasta la batalla del Monte del Destino. Espero que si se llega a dar luz verde a esto, Peter Jackson continúe con la misma visión de las pasadas entregas y no la cague con las tendencias de inclusión. Y espero que salgan nuevos orcos más interesantes de lo que vimos en el recorrido, ya que, al parecer, el gordo de Jackson tiene talento para ello. Bueno, con eso terminamos, espero que el recorrido haya sido de su agrado, porque en el futuro haré un recorrido orientado en los elfos. Si estás suscrito, recuerda activar la campana para estar al tanto del canal, ya que no suelo subir los videos seguido. Hasta la próxima.